Bien, gracias por esperar. Vamos entonces a dar inicio a la audiencia de juzgamiento. 2:28 minutos, martes 22 de febrero del año 2022. El despacho número 3 de la Honorable Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Valle del Cauca, despacho que preside el suscrito magistrado Luis Hernando Castillo Restrepo, procede a dar cumplimiento a lo dispuesto en auto de fecha 25 de enero de 2022, que ordenó, proferido por este mismo despacho, que ordenó la nulidad de la audiencia de juzgamiento surtida el 20 de enero de 2022 inclusive, en atención a que no quedó registro audiovisual de la misma, lo que conlleva pues una vulneración del debido proceso en el evento de que se requiera surtir la segunda instancia. Bajo ese entendido, entonces, es necesario, preservando las pruebas, disponer nuevamente la celebración y realización de esa diligencia. Se instala nuevamente, entonces, la audiencia de juzgamiento. Se verificará la presencia de los sujetos intervinientes a la misma para dar inicio. Señor abogado Rodrigo Polanco Muñoz, muy buenas tardes. Buenas tardes, señor magistrado. Mi nombre es Rodrigo Polanco Muñoz. Muchas gracias, señor abogado John Fernando Robledo Vargas. Buenas tardes. Buenas tardes, su señoría. Atento saludo para usted y sus colaboradores, para el señor quejoso y su abogado, obviamente para mi representado, John Fernando Robledo Vargas, abogado de confianza del encartado procesal, su señoría. Mis datos están consignados en poder escrito presentado ante la secretaría y su señoría, pues como lo hicimos en la audiencia anterior, le rogaría antes de iniciar la etapa de juzgamiento, me permita el uso de la palabra. Gracias, su señoría. Señor Rigoberto Salazar Soto, buenas tardes. Muy buenas tardes, su señoría. Buenas tardes para todos los asistentes a la audiencia. Mi nombre es Rigoberto Salazar Soto. Gracias. Su apoderado de confianza, Manuel Barona Castaño, buenas tardes. Señor magistrado, buenas tardes. También para todos los presentes. Mi nombre es Manuel Barona Castaño. Corra un poco la cámara para hacer registro visual de su rostro, señor abogado. Barona, ahí está, muy bien, gracias. Bien, tiene el uso de la... dejamos constancia que se encuentra ausente el doctor Néstor Eugenio García España, a quien se le citó de manera previa y oportuna a su correo institucional para advertir sobre la celebración de este acto procesal. No obstante, no ha hecho comparecencia el día de hoy, lo que no afecta a la validez de la presente diligencia judicial. Tal como lo solicitara el señor abogado, John Fernando Robledo Vargas, tiene usted el uso de la palabra, señor abogado, bien pueda. Muy amable, su señoría. Le pedí el uso de la palabra con el fin de hacer la solicitud del artículo 113, tal y como lo hice en la anterior audiencia. Sin embargo, pues me veo en la obligación de repetirla a su señoría. El artículo 103 de la ley 1123 de 2007, su señoría, dice lo siguiente: en cualquier etapa de la actuación disciplinaria en que aparezca plenamente demostrado que el hecho atribuido no existió, que la conducta no está prevista en la ley como falta disciplinaria, que el disciplinable no la cometió, que existe una causal de exclusión de responsabilidad o que la actuación no podía iniciarse o proseguirse, el funcionario de conocimiento mediante decisión motivada así lo declarará y ordenará la terminación del procedimiento. Cito este artículo, su señoría, haciendo hincapié sobre todo en que la actuación presente no puede proseguirse, su señoría, por cuanto existe una novedad al interior del proceso, que para esta fecha su señoría ya tiene conocimiento por escrito que le fue presentado por el señor abogado del señor quejoso, en donde se le puso de conocimiento que había una decisión sobre este mismo asunto, sobre el mismo abogado y el mismo quejoso en otro despacho, en el cual ese despacho se inhibió de continuar conociendo el proceso, invocando el artículo 68 de la ley 1123,
porque desestimó la queja, porque consideró que no había una mérito para continuarla de acuerdo a lo que había sido aportado probatoriamente, de acuerdo a el actuar mismo del abogado aquí encartado, haciendo incluso su señoría un juicio de tipicidad en donde valoró la conducta del aquí encartado y su señoría, yo esos documentos se los envié el día de hoy a su honorable despacho para que los tuviera de primera mano antes de esta intervención. Eso fue en horas de la mañana. En dicho pronunciamiento, en la decisión del doctor Molano Franco, magistrado de esta misma sala de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Valle del Cauca, dijo, por ejemplo, lo siguiente, su señoría, en la decisión, es el punto 4, decisión del auto inhibitorio. Dijo el honorable magistrado Molano Franco. Se cuestiona al letrado en este caso por estimar como dilatoria la presentación de un recurso de apelación en un proceso civil. Pues bien, esta sala no advierte conducta disciplinariamente relevante atribuible al denunciado por presentar un recurso contra una decisión que es adversa a los intereses de su defendido. Dijo también, en segundo lugar, de los elementos aportados no se evidencia que el abogado haya asumido una conducta dilatoria o dolosamente orientada a perturbar el normal trámite dentro del proceso concursal radicado 2019-00935. Esa es en donde se puede ver claramente el juicio de tipicidad sobre la conducta que hace el honorable magistrado y se pronuncia sobre que no observó una conducta dolosa de parte del aquí encartado procesal. Y ya en su resuelve, su señoría dijo lo siguiente, que es importante. Primero, resuelve inhibirse de iniciar actuación disciplinaria respecto de la queja formulada por el abogado Manuel Barona Castaño contra el profesional Rodrigo Polanco Muñoz con fundamento en las consideraciones realizadas en el cuerpo de esta decisión. Reconocerle, esto es de mucha importancia, personería jurídica al abogado Manuel Barona Castaño como abogado del señor Rigoberto Salazar Soto. Y en el tercer punto de esa decisión dice, en consecuencia, ordenar el archivo de las diligencias de acuerdo con lo expuesto en la parte considerativa de este proveído. Comuníquese y cúmplase. Su señoría, yo recibí del despacho del honorable magistrado Molano Franco, recibí a mi correo y también se lo aporté a su honorable despacho, constancia secretarial de ejecutoria en donde dijo el despacho del doctor Molano Franco. Dijo, constancia secretarial de ejecutoria, durante los días 03, 04, 05 de noviembre de 2021, corrió el término de ejecutoria de la anterior providencia inhibitoria hasta las 5 p.m. Contados así, teniendo en cuenta que la última notificación se efectuó a las direcciones electrónicas de los sujetos procesales del quejoso y de su apoderado contractual, doctor Manuel Barona Castaño, registradas en el expediente el día 28 de octubre de 2021, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 8 del Acto Legislativo 806 del 4 de junio de 2020, se presume que la notificación personal queda surtida dentro de los 2 días hábiles siguientes, o sea, el 29 de octubre y 2 de noviembre de 2021, por lo que la ejecutoria corrió desde el 03 al 05 de noviembre del presente año, dentro de lo cual los sujetos procesales y el quejoso no interpusieron recurso alguno en contra de la decisión, advirtiendo que el doctor Manuel Barona Castaño, en su condición de apoderado del quejoso, en memorial presentado el día 29 de octubre de 2021, solicita copia del expediente. Santiago de Cali, noviembre 08 del 2021, su señoría. El señor apoderado del señor quejoso, su señoría, presentó un escrito a su despacho, y no voy a leerlo todo, pues para no cansarlos con lectura, porque su señoría lo tiene a su disposición. Dijo el señor abogado Manuel Barona Castaño, comillas, iba dirigido a su despacho, señor magistrado Castillo.
Me permito poner en su conocimiento, y esto muy seguramente debido a una doble radicación del presente asunto por parte de la oficina de reparto, el fallo proferido por el magistrado Luis Rolando Molano Franco dentro de la queja instaurada en contra del abogado Rodrigo Polanco Muñoz, decisión de la que discrepo, dado que, como usted claramente lo pudo evidenciar en la audiencia realizada el pasado 21 de octubre de 2021, el investigado incurrió en conductas sancionadas por el ordenamiento disciplinario, las cuales ejecutó presuntamente a título de dolo, razón por la cual, y a pesar del referido fallo inhibitorio, ruego a su señoría se siga con la investigación dentro del presente asunto hasta proferir una decisión sancionatoria. Cierro comillas, es el escrito del que le estoy hablando. Su señoría, pues aquí empiezan las controversias entre lo sucedido en esta misma jurisdicción, en este mismo procedimiento, las mismas pruebas, el mismo quejoso y el mismo encartado procesal. Por un lado, el despacho del honorable magistrado Molano Franco dijo en su inhibitorio, en su auto inhibitorio, que no observaba que la conducta del encartado procesal aquí estuviera dirigida, dolosamente dirigida a perturbar el normal desarrollo del proceso con el radicado que mencioné en el primer escrito. Luego acá en este escrito, ya el representante del quejoso, y obviamente pues tiene que ver con la formulación de cargos que su señoría le hizo en este proceso a mi representado, pues ya se está hablando de que su conducta, su señoría, y hasta este momento es solamente a manera de inferencia, pudo haber estado dirigida, dolosamente dirigida, y puede ser objeto de una censura ética en esta materia. Entonces, su señoría, aquí pues ya se empieza a ver el problema tan grande en el que se encuentra el encartado procesal, y por ello es que le solicité el 103 de la ley 1123 del 2007, puesto que aquí se está vulnerando el principio rector que está en la ley que nos ocupa en este momento, la ley 1123 del 2007, en su artículo 9 del non bis in idem, porque se están discutiendo los mismos hechos, se está discutiendo, los elementos son los mismos, el sujeto pasivo de la acción disciplinaria es el aquí encartado procesal, los hechos son los mismos, la queja es la misma y el quejoso es el mismo, su señoría. Y voy a pasar, su señoría, a contestar, a sustentar un poco más a nivel jurisprudencial, pues como en aras de darle satisfacción jurídica a mi petitum, y dice, y tiene que ver con lo siguiente. Voy a empezar por jurisprudencia de la Honorable Comisión Nacional. Bueno, en su momento, por esta jurisprudencia del Consejo Superior de la Judicatura, es una sentencia del año 2015, junio de 2015. El magistrado ponente el doctor José Ovidio Claro Polanco. No voy a leerla completa, su señoría, para no cansarlos, pero voy a leerle lo atinente, además porque esta jurisprudencia recoge dos de la Corte Constitucional. Una es la sentencia Ito, para hablarnos del non bis in idem, y aquí se esbozan las razones de por qué su señoría no debe continuar con el presente proceso. Dice en una parte de esta jurisprudencia que tiene un radicado largo, voy a decirlo despacio para facilitar que cuando su señoría lo busque tenga facilidad. Radicación número 0500 111 02 000 20 13 02 696 01 /3109A. Dice en esa jurisprudencia, en una parte, dice la Comisión Nacional, o el Consejo Superior de la Judicatura, perdón.
Ante estas circunstancias emerge con claridad que no podemos emitir una decisión sobre el objeto del investigado, puesto que con ello estaríamos pronunciándonos acerca de lo ya decidido anteriormente por esta misma corporación en curso del proceso disciplinario número 2012-2200 en Providencia del 27 de agosto pasado y contrariando el principio constitucional non bis in idem, que traduce no dos veces por lo mismo, cuya aplicación impide que una persona sea sancionada dos veces por la misma conducta. Imponen las anteriores consideraciones a la sala concluir que concurre una de las causales del artículo 103 de la ley 1123 en concordancia con el parágrafo del artículo 69 ejusden para desestimar de plano la queja que la señora Escobar Palacio y ordenar el subsiguiente archivo definitivo del expediente, en tanto que existe una causal objetiva de improseguibilidad de la acción. ¿De qué trata esta jurisprudencia, su señoría? De su superior jerárquico. Trata de un caso idéntico, se lo cité hace un tiempo. Es un caso en donde ya un magistrado de inferior jerarquía se había inhibido, un magistrado de la misma jerarquía se había inhibido de continuar por una valoración que hizo sobre la queja, y otro magistrado conoció del asunto, pero dieron validez al non bis in idem, que además pues viene del orden constitucional, es un derecho fundamental y es un principio rector, su señoría. Paso rápidamente a las jurisprudencias de la Corte Constitucional, que dice, y es la siguiente, es la sentencia C870 del 2002 de la Honorable Corte Constitucional, y voy a los apartes un poco más en concreto para no cansarlo, señoría. Dijo la Corte, punto 4.2.2.3, para hacer fácil que usted la encuentre. Adicionalmente, la Corte constata que el constituyente colombiano prefirió una consagración del principio non bis in idem, según la cual la prohibición no está dirigida exclusivamente a una doble sanción, la prohibición se dirige a ser juzgado dos veces. Considera la Corte que lo anterior se ajusta a los fundamentos del principio de non bis in idem, ya que la seguridad jurídica y la justicia material se verían afectadas, no solo en razón de una doble sanción, sino por el hecho de tener una persona que soportar juicios sucesivos por el mismo hecho. El principio non bis in idem prohíbe que después de que ha terminado conforme a derecho un juicio, posteriormente se abra investigación por el mismo hecho dentro de la misma jurisdicción, de tal manera que la expresión juzgado comprende las diferentes etapas del proceso de juzgamiento, no solo la final. Allí se hace la diferenciación, su señoría, en cuanto a que no se trata de una doble sanción, sino a ser juzgado dos veces por el mismo asunto. Con respecto a la sentencia, y voy a hacerlo un poco más rápido, porque voy a hacerle otra solicitud dentro de esta misma, señoría, con respecto a la sentencia de la Corte Constitucional C244-19 de 1996, es claro que para que aplique el non bis in idem, la razón está en que haya identidad de objeto, de sujeto y de elementos fácticos, su señoría. De eso habla la sentencia C244 de 1996. Entonces, su señoría, lo que le estoy pidiendo con respecto al 103 de la ley 1123 del 2007 es que termine el presente asunto, porque hay una causal de improseguibilidad por lo que le acabo de exponer, y le solicito, su señoría, si no acoge esta decisión en este momento, que a pesar de que dice que la norma es clara en el 103, dice que es en cualquier momento de la etapa procesal, no hace distinción si en instrucción o en juzgamiento, le pediría a su señoría que me otorgue la facultad del artículo 81 de la ley 1123 de esta misma norma, para efectos de si su señoría decide no acoger esta petición, me otorgue el correspondiente recurso, porque lo que le estoy pidiendo en este momento es que termine de manera definitiva el proceso por la causal de improseguibilidad, su señoría.
Voy a leérselo para no... Aunque pues, no es necesario leer las normas, doctor, todas de que ya las conozco suficientemente. Argumente simplemente sin necesidad de lectura. Gracias, señoría. No, entonces, siendo así, su señoría, eso es todo. Ese es el sustento y la solicitud que tengo para hacerle. Muy amable, señoría. Vamos entonces a proceder a la práctica de pruebas. Todavía no tomaré decisión alguna sobre el pedido que hace el señor abogado sobre la terminación de este proceso, precisamente porque estamos en etapa de juzgamiento y es necesario evacuar la misma con las pruebas que fueron practicadas y que es necesario realizar nuevamente para que haya una constancia en el archivo audiovisual. Le pregunto al señor abogado si va nuevamente a interrogar al doctor Rigoberto Salazar Soto. Sí, su señoría, gracias. Bien, señor Rigoberto, le recuerdo a usted y al señor abogado que usted ya se encuentra juramentado desde la etapa o audiencia de pruebas y calificación. No es necesario volver a tomar el juramento y debe usted atemperar sus respuestas a la verdad, so pena de las consecuencias que ya fueron advertidas por el señor magistrado cuando se sometió al mismo de oficio por parte de esta misma magistratura. Señor abogado, ¿puede proceder usted al interrogatorio? Gracias, su señoría. Muy amable, señor testigo. Las preguntas son las siguientes. Señor abogado Rigoberto, perdón, doctor, ubíquese ante la cámara, señor abogado, porque no se le registra su cara. Córrala un poco más. Bien, ahí está muy bien. Proceda, doctor. Gracias, señoría. Señor Rigoberto, ¿usted recuerda puntualmente en qué consistió o conoce los puntos de la queja que presentó usted contra el doctor Polanco Muñoz? Buenas tardes, señor abogado Fernando. Efectivamente, le otorgo poder a mi abogado de confianza después de que él me informara que divulgaba varias dilaciones y varias actuaciones por parte del doctor Rodrigo Polanco en busca de la dilación del proceso sobre decisiones y sobre temas que ya se habían sido resueltos dentro del proceso. Gracias. ¿Usted recuerda de la queja que presentó, el numeral 4 de la queja que presentaron contra este abogado? No, señor abogado, para eso le otorgué el poder, para que precisamente todas las falencias y todas las irregularidades que se están avisorando dentro de este proceso y que se está acusando en el juzgado tercero civil municipal, pues precisamente fueran puestas en conocimiento ante los tribunales disciplinarios para su sanción. O sea que usted no conoce particularidades del proceso de la queja presentada contra este abogado. ¿No conoce particularidades sobre la queja? Conozco, doctor Fernando, es la generalidad y lo que ha impedido que podamos seguir un buen desempeño del proceso, dentro del proceso ahorita en esta etapa liquidatoria, y que donde estas actuaciones se tenían, esta liquidación se tenía que haber hecho, doctor Fernando y su señoría, hace mucho tiempo, y que debido a las constantes, según lo informado por mi abogado, a las constantes y memoriales solicitados y temas recurrentes que ha hecho el doctor Rodrigo Polanco, pues han impedido que se siga un buen avance. Más aún, informado por mi abogado, es que este tema ya ha sido resuelto por la juez tercera en repetidas ocasiones, como su señoría, tengo entendido, mi abogado le hizo llegar como tema y que consta dentro del tema probatorio. Su señoría, no tengo más preguntas para el testigo.
Bien, señor abogado. Voy entonces a tomar una decisión frente a la solicitud para efectos de garantizar el debido proceso que ha hecho el doctor Robledo Vargas respecto a la terminación anticipada del proceso, para que seguidamente presente sus alegatos finales y demos por terminada la audiencia. Obviamente, lo que manifiesta el doctor Robledo Vargas respecto a la aplicación en beneficio de su cliente del non bis in idem es una realidad, obviamente, que se deriva de la normatividad y sobre todo de la principialística constitucional que rige, que debe regir las actuaciones procesales. Efectivamente, la ley 1123 no es ajena a la aplicación de esa figura, en el sentido de que se establece en el artículo 8º que no se podrá juzgar dos veces por los mismos hechos y en el mismo sentido y a la misma persona. En efecto, el artículo 8º señala que los destinatarios del presente código cuya situación se haya resuelto mediante sentencia ejecutoriada o decisión que tenga la misma fuerza vinculante, proferidos por autoridad competente, no serán sometidos a nueva investigación y juzgamiento disciplinarios por el mismo hecho, aun cuando a este se le dé una denominación distinta. La pregunta que debe hacer el señor magistrado ante la juiciosa intervención del abogado en sede de la defensa técnica de su cliente es determinar si ese auto inhibitorio que profirió esta honorable corporación bajo titularidad del honorable magistrado Rolando Molano Franco tiene esa fuerza vinculante que exige ese artículo 8º, en el sentido de que se trata de un auto inhibitorio. Bien, es de vieja data, doctor Robledo Vargas, y de pacífica aceptación jurisprudencial por parte no solamente de la superioridad funcional, sino también de la Honorable Corte Constitucional, que las decisiones inhibitorias no hacen tránsito a cosa juzgada, porque la cosa juzgada tiene dos matices. La primera, un matiz material, y la segunda, un matiz meramente formal. La cosa juzgada material es a la que hace referencia el artículo 8º de la Ley 1123 de 2007. Y es a la que se refiere, repito, concretamente esta norma, referida a las sentencias o aquellas decisiones con fuerza de sentencia que tienen ese alcance, como son las decisiones de terminación del proceso, tanto así que esas decisiones de terminación, de acuerdo a lo normado en el artículo 81 y viden, pues son objeto o sujeto de apelación. En este caso, el auto inhibitorio, a pesar de tener características similares a un auto interlocutorio, a un auto de mero trámite, no conllevan fuerza material de cosa juzgada, sino meramente formal. Significa lo anterior, que de verificarse situaciones posteriores que puedan dar mérito para nuevamente realizar una investigación sobre hechos que ya fueron expuestos, sobre circunstancias que de pronto no fueron tenidas en cuenta al inicio o ad litem, o que posteriormente o ad initio, o que posteriormente surgieron, pues el despacho judicial pueda nuevamente abordar el estudio del asunto. Miren ustedes cómo la Honorable Corte Constitucional en muchas de sus providencias se ha declarado inhibida para proferir una decisión en sede constitucional. Pero posteriormente, ante argumentos expuestos, la Corte sobre esa decisión ha revertido los efectos de la misma y ha decidido investigar y estudiar el asunto sometido a su tramitación, a su conocimiento. En este caso, le puedo citar muchas decisiones de la otrora Sala Jurisdiccional Disciplinaria y de la Honorable Comisión Seccional que hoy rige como órgano de cierre esta jurisdicción, en donde ese asunto es pacíficamente aceptado. Los autos inhibitorios no hacen
no hacen tránsito a cosa juzgada material, y por ende no significa que no se pierde la competencia para conocer nuevamente de un asunto que ya ha sido presentado e inadmitido, o mejor, el tribunal se ha inhibido, para que si se observa una situación nueva o una situación distinta, o se percibe que de todas maneras por un nuevo magistrado, como es el caso que hoy ocupa la atención de esta honorable corporación, advirtió que efectivamente debió haberse investigado más el asunto. Recordemos, señor abogado Robledo Vargas, que estas decisiones que se tramitan en un proceso de abogados son de sala unitaria. Eso significa que son decisiones por las que responde el magistrado a título individual, pero que ya son las decisiones colegiadas, como las sentencias, pues que ya admiten, obviamente, revisión en sala. En este caso, fue un magistrado que consideró en su momento, el honorable doctor Molano Franco, que no había mérito para investigar, pero cuando nuevamente se insiste por parte del quejoso de que esta corporación revise esa actuación, pues consideró el señor magistrado suscrito que efectivamente había mérito para hacerlo, al punto que pues, se formularon cargos en su momento procesal oportuno en contra del doctor Rodrigo Polanco Muñoz. En razón a ello, entonces se considera de que no es procedente la solicitud hecha por el señor abogado en cuanto hace referencia a que se dé por terminada esta actuación cuando estamos en etapa de juicio y se han practicado pruebas. Esta decisión, el señor abogado Robledo Vargas ha solicitado que se profiera la decisión para que él pueda ejercer el derecho de impugnar una decisión desfavorable como ha ocurrido. Pero tengo para manifestarle al doctor Robledo Vargas que esta decisión carece de recursos, toda vez de que el artículo 81 es muy claro de la misma ley en cita cuando establece de manera cerrada contra qué decisiones proceden los recursos de apelación. En efecto, ese mismo artículo 81 señala de la ley 1123 que solamente, dice aquí, contra las decisiones, dice aquí, perdón, yo lo leo. Artículo 81, recurso de apelación, comillas, procede únicamente contra las decisiones de terminación del procedimiento, de nulidad decretada al momento de dictar sentencia de primer grado, de rehabilitación, la que niega la práctica de pruebas, y contra la sentencia de primera instancia. Significa lo anterior que como el señor magistrado no está haciendo acopio de lo solicitado por el doctor Robledo Vargas de dar por terminado este asunto, sino por el contrario, continuar la tramitación del mismo, en el evento de que yo decidiera terminar el asunto, sería el señor Rigoberto Salazar Soto o su apoderado Barona Castaño quienes tendrían la legitimación en causa para presentar el recurso de apelación. Entonces, en este caso no procede ningún recurso, precisamente porque la decisión es continuar con la tramitación del mismo. Bajo estos argumentos jurídicos, entonces le solicito al señor abogado Robledo Vargas, por no existir pruebas por practicar, proceda entonces a realizar sus alegatos finales y el doctor Rodrigo Polanco Muñoz, pues hacer lo propio, si a bien lo tiene, hacerlo directamente. Le pregunto al doctor Polanco Muñoz si hará uso de los alegatos o lo confiará a su abogado. Su señoría, vamos a hacer un momento que estoy, doctor Rodrigo, le estoy haciendo una pregunta. Señor magistrado, quiero hacer una manifestación y luego conceder el uso de la palabra a mi apoderado, si es posible. Proceda entonces. Señor magistrado, yo solicito ser absuelto de la presente asunto todavía cuenta de que a mi juicio no es dable que se imponga una sanción disciplinaria por defender un criterio jurídico. En este caso es el artículo 1971, que es el derecho de retrato, que me permito leer. El deudor no será obligado a pagar al cesionario sino el valor del que se haya dado por el derecho cedido conforme con los intereses desde la fecha en que se haya notificado la cesión al deudor. Durante el proceso de liquidación lo que se alegó es esto. Esto es lo que se ha venido alegando, y por defender una postura, por atacar un auto que es un auto interlocutorio, que era susceptible de recurso de reposición y alzada,
no tiene razón de ser, ni criterio jurídico, ni sustento normativo, ni fáctico alguno que se imponga sanción a un abogado por hacer su trabajo, por defender una postura. Más aún cuando dentro del presente proceso se solicitó inspección judicial que fue decretada por el honorable magistrado para que se observara que esto fue lo que se alegó y la postura que se defendió. Adicional a eso, para que se cerciorara por parte del despacho que sí se aportó una sesión por parte del señor Rigoberto a través de su apoderado, pero nunca el valor de la misma, siendo este valor necesario para poder determinar el valor que se le debe pagar al señor Rigoberto, porque si no, pues estaremos frente a una figura que en discusión civil es un requerimiento sin justa causa en violación del principio del derecho de retrato consagrado en 1931. Entonces me parece pues absurdo que vayan a imponer una sanción por defender un criterio. Lo que pretendió, y con los argumentos con que se me imputaron cargos, es que es un proceso que tiene más de 12, 14 años, fecha para la cual yo ni siquiera era abogado. Entonces, tiene que revisarse bien las actuaciones, desde cuándo empecé a actuar y qué postura empecé a defender. Por defender una postura sería absurdo que en el ordenamiento colombiano, entre un Estado social de derecho, se sanciona un abogado por esto. Sumado a lo anterior, me parece que una violación flagrante del debido proceso y no tiene caras para mostrar a la justicia. Aquí no se está hablando de cosa juzgada, ni se está alegando cosa juzgada. Lo que está alegando mi abogado y lo que quiero traer a colación es que estamos frente a la violación de un principio constitucional contemplado en la ley 1123 del 2007, en su numeral 9, que es el non bis in idem, que es el derecho que tiene cualquier ciudadano a no ser investigado por los mismos hechos. No es el hecho que haya un auto inhibitorio ni lo que le da sustento. Lo que le da sustento es que son las mismas partes, las mismas pruebas, las mismas pretensiones, sino que por error de reparto, por un error judicial o administrativo de la Secretaría, se repartió 2 veces una misma queja a distintos magistrados, donde un magistrado tuvo criterio, hizo un juicio y me absolvió ahorita porque por error se le envió a otro magistrado, el otro sí tuvo criterio, me investigaron 2 veces por lo mismo. Siento que me están violando todas las garantías procesales y no está cumpliendo el deber de un juez de encontrar la verdad real de lo que son las cosas, sino que se está enjuiciando sin tener en cuenta los principios constitucionales. Estamos frente a una violación flagrante del debido proceso, de la presunción de inocencia, de la violación del debido proceso. Estamos frente a una actuación a todo juicio nula que viola todas las garantías de derechos procesales. La razón de la anterior, yo solicito al señor magistrado de ser absuelto porque me parece que simplemente por cumplir mi deber como abogado no debo ser sancionado. Es todo. Gracias, señor abogado Robledo Vargas. Gracias, señoría. Bueno, efectivamente, su señoría, pues mi representado inició invocando asuntos que tenía presente. Lo que estoy haciendo es recapitulando, señoría. Bueno, lo primero es, no a manera de recurso, su señoría, sino a manera de alegatos para que no me lo vaya a tomar como un recurso, ni más faltaba. Insisto en que, ya lo dijo mi representado, en el non bis in idem, por cuanto algo mencionó él, y se trata de lo siguiente. La cosa juzgada no es lo que yo estoy pidiendo. Tal vez una imprecisión, un lapsus de su señoría cuando habló del artículo 8, es el artículo 9 de la ley 1123. Y no estoy hablando de cosas juzgadas, sino del non bis in idem y la seguridad jurídica. Aspectos muy importantes en materia de derecho sancionador, entiéndase así, su señoría, derecho penal o derecho disciplinario. Es muy diferente hablar de la inhibición de la Corte Constitucional en aspectos constitucionales a hablar de derecho sancionador, cuando lo que aquí está en juego es el rol profesional y social que desarrolla mi representado. Y lo que le pedí era, yo en ningún momento dije, además, que se tratara de un fallo de fondo. Sí, el auto inhibitorio del honorable magistrado Molano Franco incluso dice, y es una orden, notifíquese y cúmplase, y dice dentro de ese inhibitorio que se trata
de un tema que no hace tránsito a cosa juzgada, pero que para reabrirse se requería que trajera alguna novedad al proceso, y eso no sucedió a pesar de haberse notificado al señor abogado, representante del señor quejoso, y eso no sucedió. Incluso no es una invención de la defensa, sino que en su momento se les corrió traslado, quedó el acto en firme, y lo que hace, y no estoy de acuerdo, no soy yo tampoco quien para censurar la actitud del doctor Barona o del señor quejoso, pero insistir por acá cuando recibían notificaciones del doctor Molano Franco para que se pronunciaran sobre esa actuación, pues muestra que hay un paralelismo procesal aquí, o procedimental mejor, en donde efectivamente sí hay dos investigaciones, sí hay, y por eso su señoría, dentro de estos alegatos, insisto en el tema. No estoy hablando de cosas juzgadas, sino de no ser investigado dos veces por los mismos hechos, el mismo sujeto. Eso está dentro de la jurisprudencia que le invoqué hace un rato, señoría, y porque además mutatis mutandis se deben traer el procedimiento mientras no vaya en contravía. Por ser un sistema inquisitivo, se debe traer ese procedimiento de la ley penal y las garantías mismas. Hay una cuestión muy laxa, pero las garantías deben ser las mismas por tratarse de un tema de derecho sancionador. Lo que aquí se va a imponer a través de la queja es una sanción, su señoría. Por eso discrepo en el tema de que la Corte Constitucional tenga autos inhibitorios, pero en aspectos constitucionales, no en estos temas de derecho sancionador. Y con respecto a su señoría, el otro punto de estos alegatos, pero antes voy a hacerle la petición con respecto a este punto, es que su señoría, por este solo punto del non bis in idem, valore ese tema a la hora de emitir su decisión de fondo, revise la jurisprudencia de la misma Comisión Nacional que le cité hace un rato, era el Consejo Superior de la Judicatura. Es una sentencia relativamente, no es tan vieja, no es nueva, pero no se la invoqué con el fin de que la pueda revisar su señoría, y las dos de la Corte Constitucional en aspectos de derecho sancionador. Precisamente tratan de abogados en ejercicio, fruto de una sanción en esta materia, la ley 1123 del 2007. Y con respecto a la cuestión procesal de que se discute, que motivó la queja del señor quejoso y su abogado, pues su señoría, usted en formulación de cargos decretó la inspección judicial al proceso. En esa inspección judicial, su señoría, yo no estuve para cuando se hicieron esas solicitudes probatorias, pero en esa inspección judicial usted puede o podía haber avisorado, además que tiene usted también la imposición legal de la investigación integral, de no solamente investigar lo que perjudica, sino lo que beneficia también al procesado. En esa inspección judicial es posible que usted encuentre el auto del 31 de mayo de 2021, en donde la juez dio la orden de allegar la cesión del crédito con el valor que canceló el aquí quejoso dentro del proceso que motivó esta queja, y ese es el auto interlocutorio 368. Allí puede usted avisorar y ver claramente si es el abogado aquí encartado procesal quien se excedió, o más bien es la señora juez, como lo dije anteriormente, quien no está haciendo cumplir su mandato legal. Y además, como también se lo manifesté en algún otro momento, es posible que esto pueda servir como muy provechoso para que el señor acreedor allá y aquí quejoso
se valga de ello para ganar más dinero de manera desmedida y también a ello para un sustento legal, ya que su señoría se ha tenido que adentrar en el procedimiento llevado a cabo que originó esta queja, pues le ruego su señoría tenga en cuenta de la Corte Suprema Sala Civil la jurisprudencia del doctor Luis Armando Tolosa Villabona, magistrado ponente, radicación 11001-31-003-026-2012-00121-01, en donde deja claro, yo sé que esta jurisprudencia no se la pidió en esa audiencia de formulación de cargos como prueba, pero la pongo de su conocimiento para que su señoría, en aras de que imparta justicia, la tenga en cuenta, porque es exactamente lo que sucede en un proceso de esa índole, en donde hace esa corte, esa jurisprudencia deja clarísimo en qué consiste el artículo 1971 del Código Civil, que es el derecho de retracto litigioso del deudor, e impone la obligación, la misma obligación que reclamó mi representado dentro del proceso civil y que originó esta queja, impone la obligación de que se aporte el valor de la cesión de los créditos por parte del acreedor, esto con el fin de que el uno no incremente injustificadamente su patrimonio. Eso en materia civil tiene una denominación que se llama enriquecimiento sin causa, y sufra un detrimento el deudor o los demás acreedores que tienen igualdad de partes dentro de este tipo de asuntos, su señoría. Entonces, su señoría, solamente es eso, invocarle que tenga en cuenta esta jurisprudencia. Es de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, magistrado ponente Luis Armando Tolosa Villabona, con el radicado que antes le mencioné, y de acuerdo a ello, absuelva a mi representado, porque en este punto en particular, apartando del otro punto por el que le hice la solicitud anterior para efectos de la absolución, queda plenamente demostrado que la conducta es atípica, que de lo que el señor quejoso y su abogado representante se quejaron no es una conducta típica y antijurídica. Muy por el contrario, está dentro de la órbita de la actuación del abogado, y mal hubiera hecho. Asimismo, también lo dijo el doctor Molano Franco en su inhibitorio, pero mal hubiera hecho donde no hubiese interpuesto un recurso al ver que no ha sido incorporado el valor, el precio de la cesión que el acreedor presentó de manera difusa, y eso también obra dentro del proceso, y en ningún momento aportó el valor de dicha cesión, porque además esta es la discusión del proceso, es la prueba y de lo que se está discutiendo en aras de que el bien o con lo que se estén garantizando las acreencias de quienes hacen parte en el proceso, pues se pueda garantizar para todos y cada uno. Es una persona insolventada. Entonces, su señoría, por atípica y por jurídica la actuación de mi representado en el proceso de liquidación que se discutió y originó esta queja, le solicito a su señoría la absolución de mi representado, su señoría. Eso es todo. Gracias. Bien, gracias, señor abogado Robledo Vargas. Habiendo terminado el objeto de la presente diligencia, se da por terminada, no sin antes manifestarles que el suscrito señor magistrado ponente estará radicando el proyecto de sentencia para ser discutido en sala dual y así tomar la decisión que en derecho ha de corresponder en sede de sentencia, la cual será notificada a través de sus correos aportados a este plenario. Siendo las 3:18 de la tarde, gracias por su tiempo, terminamos. Feliz resto de día.